¿Cuál es tu visión sobre los resultados obtenidos el día de ayer, 16 de diciembre? Bueno, en principio creo que la lectura hay que hacerla partiendo del hecho de que tiene muchos aspectos que son importantísimos. Cada uno de esos aspectos, de manera particular, tiene mucha significación en la realidad del debate político que estamos experimentando los venezolanos en este último tiempo, en todo este proceso de transformación que implica la revolución bolivariana. Y un aspecto fundamental es el que estamos celebrando todas las revolucionarias y revolucionarios el día de hoy, que es el salto largo que ha dado en este último periodo, este último año, la revolución, primero con el extraordinario triunfo del comandante Chávez en las elecciones del 7 de octubre y luego con esto que más que una elección es como un acto refrendatorio de ese mandato que se dio al pueblo el 7 de octubre en términos de lo que significa una elección de esta naturaleza que no tiene, por supuesto, el mismo poder de convocatoria que la elección presidencial, pero que midiéndolo en función estrictamente cuantitativo del gran avance que ha significado en el logro de gobernaciones que hasta ahora estuvieron en manos de la oposición, muy importantes gobernaciones que estuvieron en manos de la oposición de manera casi tradicional, incluso casi desde la Cuarta República, y luego el aspecto cualitativo de este proceso, que no se puede medir solamente en función de lo que pasó ayer domingo, sino que tiene que ser examinado también a la luz de todo lo que se ha dado, incluso desde los orígenes de la revolución. Es decir, la conquista que se ha dado en el país, primero empoderando al pueblo de un instrumento que le fue secuestrado en el pasado como es la política, y luego con ello el rescate del término socialismo, algo que el presidente Chávez se ha echado sobre sus hombros, él particularmente, no solo en términos del debate político venezolano, sino continental y del mundo. El relanzamiento del socialismo como opción, como modelo de sociedad, es algo que relanza el comandante Chávez ante el mundo con el principio del siglo XXI. Mira, Alberto, tocaste un punto allí, evidentemente muchos puntos que quisiéramos tocar, pero hay uno que me gustaría, porque ya hay sectores que comienzan a buscar echarle tierra al proceso de diversas formas, ¿no? Una es, por ejemplo, hablamos de los porcentajes de abstención, ¿no? Ya comienzan a comparar estas elecciones con lo que vino siendo la elección presidencial, y yo pensaba ahí, digamos, que más o menos está pendiente de lo que son los procesos políticos en todo el mundo de América Latina, y te recuerdas que hubo un porcentaje mayor de votación ahorita en estas elecciones en Venezuela, siendo regionales, que incluso en la mayoría, en casi todas las elecciones presidenciales de la región, del continente latinoamericano. ¿Cómo explicas tú entonces que se pretenda decir que hablar de abstención aquí para hacer unas elecciones regionales fue elevado, fue bajo y comparando entonces con otros procesos electorales? En términos universales, las elecciones regionales concitan muchísimo menos poder de convocatoria que las elecciones presidenciales. En este caso es como mucho más sensible la opinión pública a ese tipo de manipulación a la que te estás refiriendo, porque está muy cercano el evento electoral presidencial, hace apenas un mes. Entonces eso hace... Y también porque, ganó el PSUV, ¿no? Bueno, exactamente, porque te digo, tiene muchos aspectos todo esto, donde podríamos leerlo de manera puntual cada uno de ellos, y cada uno va a ser tan interesante como los demás. Sino tan importante como el resto. Y me refiero a ese aspecto en particular porque es importante que sepamos que en ninguna parte del mundo las elecciones regionales convocan más al elector que la elección presidencial. Eso es importante, pero luego es que respecto no solo de las presidenciales, como tú dices, latinoamericanas, en la región donde se está dando esta efervescencia de los movimientos populares que están avanzando en la conquista de la justicia y la igualdad social con la inspiración del mismo ideario bolivariano que inspira la revolución venezolana, sino que en las elecciones regionales mismas venezolana, en las últimas, salvo la anterior, la abstención tradicionalmente fue muy alta, y esta no es precisamente la que ha tenido la mayor abstención. Entonces, como te digo, hay muchas cosas que leer ahí en esa abstención. Y vamos a seguirlas leyendo, pero al regreso, pues nosotros vamos a un corte aquí en Cara a Cara, atrás de Venezolana de Televisión, y ya volvemos. Seguimos aquí en Cara a Cara con Alberto Aranguibel. Terminadas allí una respuesta, te doy tiempito para que... Sí, bueno, que hablábamos de la abstención en términos absolutos, numéricos, y eso también a la vez hay que examinarlo en términos cualitativos. Aquí, en este caso, la abstención no fue una actitud política
no hubo nadie llamando a la abstención en esta oportunidad, como lo ha hecho en otros momentos la gente. Salvo María derecha. Corina, que dijo que el CNE era perverso. Bueno, pero no fue un llamado a la abstención. Eso fue tratando de arrimar la brasa para su sardina, como siempre hacen. Cuando ellos ganan, todo es perfecto. Pero en lo que hay algún revés, como suele haberlo en el caso de la derecha, entonces todo es imperfecto, todo es cuestionable. Y eso es parte de lo que ha hecho que se le desmovilice su propia votación a la gente de la derecha. La elección que acabamos de ver está tratando de ser evaluada en función del supuesto triunfo de Capriles en Miranda, y nada más parecido a una derrota que lo que tuvo Capriles en ese estado, y en general en términos de lo que es la evaluación de del resultado de la campaña. Fíjate que Elías Agua llega apenas a unos 2 puntos de diferencia de lo que obtiene Capriles en un mes de campaña solamente, mientras que Capriles tiene más de un año, incluso candidateado como a la presidencia de la República, con la proyección esa, que da eso en términos nacionales, en términos de estatura política, etcétera, que es donde digo que probablemente el que tiene la mayor significación como derrotado en esta oportunidad dentro de la MUD es el propio Capriles, habiendo ganado, porque habiendo ganado Miranda es como ganarse un quino con 12 números nada más, que apenas paga unos 5.000 bolívares, porque eso que hizo Capriles en esta oportunidad, lo que hizo fue eliminarle a la misma derecha, a la misma mesa de la Unidad Democrática, la posibilidad de tener una voz, una presencia tangible como liderazgo del cual carecen y no han tenido nunca. Eso es parte fundamental de la derrota también hacia el interno. Entonces, Alberto, fíjate, tú me hablas del caso de Capriles, ¿no? Y yo creo que esto es importante analizar, porque perdieron, esto es increíble, perdieron 20, o sea, perdieron en 20 gobernaciones, ganan 3, es decir, los podemos calificar como una paliza aplastante. Y nosotros vimos ayer un canal, que lo voy a nombrar evidentemente, Globovisión, encadenado con Capriles en Miranda como un evento fastuoso, como que esa era la realidad del país, gente abrazando, celebrando. O sea, realmente, ¿qué están haciendo ellos allí? En Miranda no ganó Capriles. Por Capriles jamás ha votado la gente de la derecha, ni ha votado por ninguno de sus candidatos. Lo que hay en Capriles es la suerte que ha tenido de ser candidato siempre en las circunscripciones donde se reúne lo más rancio del antichavismo nacional, donde está esa clase de alto poder adquisitivo de la sociedad que está quedando cercada. Lo que está demostrando el resultado electoral el día de ayer es que está reduciéndose al reducto de las periferias de la Lagunita y del Country Club. Es decir, los municipios donde ganó, que no fue Miranda completo, porque de 21 municipios, Elías Agua, el PSV y las fuerzas del Gran Pueblo Patriótico obtuvieron un resultado más que arrollador. 15 municipios fueron ganados por Elías Agua y la Fuerza Revolucionaria, mientras que Capriles ganó solamente en esos reductos donde está esa clase media, como digo, urticante, que se considera rica, siendo una clase que está más bien en el borde de la necesidad de los beneficios que adelanta la revolución bolivariana en el país. De modo que hay que leer eso con mucho detenimiento, hay que leerlo con mucho detenimiento. El triunfo fue del anticomunismo, la campaña de guerra sucia que hizo Capriles, de manera obscena, abierta, como nunca antes se había hecho en el país, de esa manera exprofesa, firmada por sus propios partidos, como lo hicieron con Voluntad Popular, etcétera, colgando grandes vallas en todas esas urbanizaciones del este donde gana el antichavismo y no el caprilismo, como digo. Fue una campaña de guerra sucia perversa, poniendo a Elías Agua con la mitad del rostro convertido en Fidel Castro, hablando de que Elías iba a convertir el Estado Miranda, en caso de ganar, en un centro del comunismo internacional, etcétera, y generando el miedo, el terror que a lo largo del tiempo la derecha ha creado con el anticomunismo. Aquí ganó, no fue Capriles Radosky en el Estado Miranda, ganó el anticomunismo. Alberto, en todo caso, continuamos con el análisis, Alberto. Fíjate que esa llamada de ahorita que están llamando, tengo entendido que fue del Zulia, me permite traer a colación algo que no he visto en los análisis, pero que lo he sentido mucho a lo largo del día a través de las redes sociales y de la mensajería que nos hacen en nuestro programa de radio en YBKE, y es la denuncia que hace la gente, sobre todo en los barrios, en las comunidades, de que muchos barrios del estado Miranda, sobre todo, votó fue gente de la hermana república que están viniendo, que son beneficiarios de políticas de la revolución
políticas incluyentes a los sectores populares que se benefician de todas esas políticas y que, sin embargo, siempre votan en contra del proceso y del comandante Chávez. Yo he comentado a lo largo del día en esta jornada que eso lo que es, en todo caso, es demostración, porque la revolución no es para nada un planteamiento, un modelo excluyente, es todo lo contrario, que no tenemos nada en contra de la integración, como lo ha planteado el comandante Chávez, a partir de la solidaridad y de la hermandad con nuestros pueblos vecinos, sino que hace falta entonces, incluso en esos compatriotas que vienen de la hermana república, un trabajo ideológico. Si algo habría que hacer de autocrítica en este momento hacia el interno de la revolución. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Exactamente. Somos bolivarianos y el pueblo colombiano también. Claro, primero es establecer hasta dónde eso es cierto. Se nos está acabando el tiempo. Hasta dónde Alberto, eso es cierto y luego generar el debate en las comunidades. Falta mucha formación ideológica. Eso lo están acusando las comunidades. Eso es parte de, como digo, ese caso es parte, se es precisa un cambio de cultural proceso, en el marco de la construcción del proceso revolucionario. Y hacia allá tenemos que ir. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos estemos convirtiendo en una organización electorerista, sino que nosotros consolidemos estos triunfos, que los celebremos primero que nada como son, como triunfos auténticos, rotundos, irrefutable, pero que avancemos en la formación ideológica para impedir que desde los ámbitos de los sectores populares se distorsione el planteamiento y se convierta en una cosa Alberto, que se no nos acabó el tiempo. ¿Fue un triunfo de Chávez? Dime nada más. Absolutamente. ¿Sí o no? Esto es un triunfo de Chávez porque la gente votó por candidatos que son los candidatos de Chávez independientemente de su hoja. Dime, personaje histórico que admires, por favor. Simón Bolívar. Un libro que puedas recomendarle a la gente. La conjura de los necios. Perfecto. Equipo deportivo. El Caracas. Leones del Caracas, ¿no? Exacto. Perfecto, hermano. Estamos finos. Muchas gracias, Alberto Linier, por haber venido. Y nos vemos mañana en otro Cara a Cara a través de Venezolana de Televisión.